Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. José Antonio Irulegui llegó a la Real Sociedad en la temporada 1956-57, después de pasar 2 campañas en el Eibar en segunda división, y no le tocó vivir precisamente una época fácil. Este defensa, nacido en Lasarte, permaneció en el club hasta la temporada 1964-65. Vivió la promoción por la permanencia de 1960, el descenso a segunda de 1962 y la impotencia de ver cómo parecía imposible el regreso a primera, que finalmente no se produjo hasta 1967. En lo personal, Irulegui era un fijo en las alineaciones de Salvador Artigas, de Joseba Elizondo y de Baltasar Albéniz. Nunca jugó menos de 20 partidos por temporada, pero sufrió una grave lesión de rodilla en la temporada 1961-62, lo que hizo que su participación en el equipo fuera decreciendo hasta los 7 partidos que disputó en la campaña 1964-65, la última vestido de Churiurdin antes de marcharse al Pontevedra, donde jugó 6 temporadas con éxito, las 5 primeras en la máxima categoría. Irulegui llegó a jugar 201 partidos en 9 temporadas con la Real, una cifra extraordinaria para la época, pero si nos detenemos en la figura de quien después también fue entrenador de la Real entre enero de 1976 y el verano de 1978, es porque en esos 201 partidos solo marcó un gol. Eso hace que sea el jugador de campo que más veces ha vestido la camiseta de la Real para celebrar un único tanto personal. Eran 97 los partidos que Irulegui había jugado ya con la Real cuando el equipo preparaba la visita del Granada en la jornada 27ª de la temporada 1959-60, cuando llegó precisamente ese gol del jugador realista. La situación era francamente mala. El equipo Churiurdin ocupaba la 14ª posición en la tabla, puesto de promoción, solo por encima de Osasuna y Las Palmas. Tenía 19 puntos, 5 por encima de los navarros, a 4 precisamente del Granada y a 5 de la salvación. Y no solo por los resultados, el ambiente no era el mejor. En la prensa de la época se pueden leer durísimas críticas al técnico realista. Así lo decía Iturrioz en la víspera en el Diario Vasco. Suponía que Artigas se decidiría al fin por una alineación, si no revolucionaria, que registrara alguna novedad, y la eliminación de jugadores que un día tras otro han fracasado, sobre todo en determinados encuentros de características bien definidas. Pero el entrenador realista sigue en sus 13, no rompe el molde quebrado de los fracasos repetidos, continúa apegado a él sin rectificación alguna. La visita del Granada era el penúltimo partido de Liga en Atocha, y el espectáculo, a tenor de las crónicas periodísticas, no fue nada bueno, algo a lo que tampoco contribuyó la lluvia que encharcó el césped hasta convertirlo en un barrizal. El Granada decidió que ese escenario era propicio para encerrarse atrás sin miramientos y lanzar alguna que otra contra que pudiera darle el triunfo. La Real, a pesar de dominar la pelota en campo rival, era incapaz de batir la portería de Piris en una primera parte mala de solemnidad. La suerte del gol llegó justo tras el descanso, cuando apenas habían pasado unos segundos de juego. Porriño, en Mundo Deportivo, lo calificaba como un cañonazo colosal pocas veces visto, y así definía Melara en el Diario Vasco la jugada que acabó con el balón en el fondo de la red. Irulegui, al medio minuto de la reanudación de la lucha, acertó con un disparo a larguísima distancia para sorprender a Piris por un ángulo pese a la estirada del buen portero andaluz. Algo más adelante en su crónica decía: no hay por qué repetir el mal juego donostiarra, pero sí vale resaltar la buenísima actuación de Irulegui, no solo por haber sido el afortunado autor del gol que aleja definitivamente a su equipo del descenso automático, sino por su labor completa. 97 partidos llevaba Irulegui en la Real, como decíamos, y en el número 98 consiguió un gol importantísimo, que efectivamente afianzaba a la Real en puesto de promoción, eludiendo el descenso y permitiendo que en esa lucha dramática contra el Córdoba que tuvo que dirimirse en el tercer encuentro, el de desempate, se pudiera conseguir la permanencia en primera división durante una temporada más. Si hay que marcar un solo gol, desde luego que bien vale la pena que sea uno que sirva para ganar el partido. Después de aquello, Irulegui jugó 103 encuentros más, y nunca más volvió a encontrar la gloria del gol. Hasta este momento nos hemos referido a que Irulegui es el jugador de campo que más partidos ha jugado con la Real Sociedad para celebrar un único tanto, y es importante ese detalle, porque hay una salvedad.
hay un jugador, un portero, que ha defendido en más ocasiones el escudo de la Real y ha llegado a celebrar un gol. Hablamos de Claudio Bravo. El chileno jugó con el equipo en 236 ocasiones, y suyo fue el gol del triunfo en la temporada 2009-2010 ante el Nàstic de Tarragona, en Anoeta, con aquella inolvidable falta que lanzó y se coló en la portería del equipo catalán para dar la victoria al cuadro Txuri-Urdin por 1-0. Exactamente igual que en el caso de Irulegui, que es quien por derecho propio puede presumir de ser el jugador que más veces jugó en la Real, con la camiseta Txuri-Urdin por supuesto, y cantó gol en primera persona en una sola ocasión.